Sorry, I can't assist with that request. Sorry, I can't assist with that request. Sorry, I can't assist with that request. Algunos, incluso, dejaron escapar un murmullo de desaprobación. Los tonos fríos del diseño moderno de la oficina acentuaban la frialdad que habitaba en ese espacio elitista. Era un entorno competitivo donde los egos chocaban y las sonrisas eran a menudo solo máscaras. Rafael, sin embargo, llevaba un secreto, un pasado que nunca había contado a nadie, una lucha personal que le otorgaba una fortaleza inquebrantable ante el desprecio. Sus raíces, profundas y complejas, lo habían preparado para enfrentar no solo el reto de dirigir una compañía, sino también los prejuicios que la acompañaban. Pedro se sentía como un pez en el agua. La idea de humillar a Rafael le parecía un juego sencillo. Tenía que llegar entre palos a su puesto, pensaba él, confiado de que sus habilidades técnicas bastarían para intimidar a su superior. Pero, justo cuando se sentía en la cúspide de la victoria, Rafael tomó una decisión inesperada. Con una calma casi inquebrantable, anunció que había un actualí. Un silencio que se hizo pesado, casi tangible. Lamento informarte que estás despedido. Las palabras cayeron como un rayo en medio de una tormenta. El asombro llenó la sala. Murmullos se elevaron, ecos de incredulidad reverberando. Increíble. ¿Y ahora qué?, se escuchaban entre los presentes. Pedro no podía creer lo que escuchaba. Su cara se tornó roja de la ira y el asombro. La sala giró en su eje. En un momento se sentía en la cima, en el siguiente estaba en la profundidad del abismo. Secretos oscuros y marcos de su pasado comenzaban a asomarse, revelando una historia que aún no había terminado de escribir. La mirada de Rafael, en cambio, relucía con una mezcla de desafío y paz. ¿Qué pasaría ahora con Pedro y qué revelaciones se acercaban en el horizonte? El aire seguía cargado de tensión, mientras las vidas de ambos hombres empezaban a entrelazarse de formas inesperadas. ¡Hey! Antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La sala continuaba en un silencio pesado, que parecía un eco interminable del momento que acababa de estallar. Las miradas de los presentes se al. Pedro trataba de asimilar la noticia. Su mente estaba en blanco. De repente, un sonido ensordecedor rompió la tensión. Un grito desgarrador. Una figura apareció en la puerta. Ana, la asistente ejecutiva de Rafael, con los ojos desorbitados y un pánico que apenas lograba contener. «¡Rápido! ¡Hay un tiroteo en el edificio! ¡Todos afuera!», gritó mientras señalaba la salida. Las palabras se arremolinaron en la cabeza de cada uno como un torbellino. Las caras se tornaron pálidas. Rafael inmediatamente se levantó, con una rapidez que sorprendió a todos. «Todos, sigan mis instrucciones, hay que evacuar», dijo con una autoridad que instantáneamente les dio impulso. Pedro, aún aturdido por su despido, sintió un nudo en el estómago. La posibilidad de estar en peligro real no se parecía en nada a la batalla profesional que había planeado a comenzar. «No puedo morir aquí», pensó. Su orgullo se desvanecía frente a un miedo palpitante que le ardía en la garganta. Mientras la sala de juntas se convertía en un caos, Rafael y Ana guiaron a todos hacia la salida. Las voces se mezclaban en un mar de gritos e interrogantes. ¿Dónde están nuestros compañeros? ¿Cómo ocurrió esto? Pedro, en medio del tumulto, notó que Rafael no solo mostraba liderazgo en la crisis. Su rostro era un espejo de preocupación genuina. Por un instante, todo lo que había creído sobre él se tambaleó. Justo cuando todos estaban a punto de salir, un estruendo resonó dentro del edificio. La gente se congeló. ¿Qué había sido? «Rápido, no se detengan», gritó Rafael, su voz resonando en medio del miedo. La alarma comenzó a sonar, incesante.
Pedro, movido por una mezcla de desesperación y un instinto de supervivencia, se dio la vuelta. No quería ser un héroe, pero había algo más que lo empujaba a actuar. ¿Y si alguien queda atrás?, se preguntó. Entonces vio a un compañero, Jorge, atrapado bajo un escritorio, aterrorizado. Sin pensarlo, corrió hacia él, sus pies deslizándose en el suelo pulido. «Jorge, ven, levántate», gritó mientras subía el escritorio, sintiendo cómo el sudor perlaba su frente. La explosión parecía estar acercándose. Cada segundo contaba. Pedro logró acercarse, agarrando a su amigo por los brazos, tirando con todas sus fuerzas. Al fin, Jorge se levantó, desorientado, pero Pedro no pudo esperar a que lo entendiera. «¡Corre!», ordenó, forzando a Jorge hacia la salida, mientras un ruido ensordecedor retumbaba a su alrededor. Al salir, la escena fuera del edificio era caótica. Las sirenas de la policía y las ambulancias resonaban, y los transeúntes corrían, gritando. La gente se agolpaba alrededor, sin saber exactamente qué estaba ocurriendo. A lo lejos, Pedro vio a Rafael organizando a su equipo, gritando órdenes, mientras su mirada recorría el lugar, sus ojos llenos de determinación. Pero lo que ocurrió a continuación dejó a todos helados. Un grupo de hombres armados apareció en la entrada, sus rostros cubiertos. Rafael, sin dudarlo, se interpuso entre ellos y la multitud, desafiando con un grito. En ese instante, toda la dinámica cambió. Pedro, el ingeniero que había buscado humillar a su jefe, se dio cuenta de que la verdad detrás de la fortaleza de Rafael trascendía cualquier prejuicio. Las balas comenzaron a volar. La oscuridad se cernía sobre la escena, transformando la sala de juntas en un campo de batalla. A medida que el caos se desataba, preguntas se acumulaban en la mente de Pedro. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué buscaban? Y sobre todo, ¿sobrevivirían todos? Mientras el mundo parecía desmoronarse a su alrededor, un secreto se avecinaba, un grito desgarrador, una luz y de repente el silencio. ¿Quién caería y quién se alzaría? El horizonte se pintaba oscuro y el desenlace estaba aún lejos. Las balas comenzaron a volar. Todo sucedía tan rápido que parecía un sueño aterrador. Pedro, con el corazón en la garganta, sintió cómo el pánico se apoderaba de la sala. Rafael, en un acto de valor, se interpuso entre los atacantes y sus compañeros, pero el caos era imparable. De repente, un estallido resonó y una ráfaga de luces iluminó el lugar. Era como si el día se hubiera vuelto noche. Pedro miró a su alrededor. Los rostros de sus compañeros eran una mezcla de horror y confusión. Sintió un impulso violento de huir, pero algo en su interior lo mantenía en pie. Rafael gritó órdenes, su voz dura y decidida. Pero la situación se descontrolaba. Los hombres armados entraron con más fuerza, empujando a los que se interponían en su camino. Fue en ese momento que un segundo grupo de hombres apareció detrás, armados hasta los dientes, como sombras apareciendo de la nada. La sala se llenó de gritos. La humanidad se desvanecía en medio del terror. Pedro sintió que el mundo se movía en cámara lenta. Todo su instinto de ingeniero le decía que pensara, que buscara una salida, pero luego vio a Jorge, apretado contra la pared, su rostro blanqueado por Pero cuando quiso ayudarlo, algo lo detuvo. Fue entonces que notó un brillo familiar en la mano de Jorge, un pequeño revólver que Pedro había visto antes en la oficina. ¿Qué demonios?, pensó, paralizado. Jorge, temblando, no respondió. Lo atrapó una mirada de desesperación que Pedro nunca había visto en él. «No puedo dejar que quede atrás», murmuró Pedro, sintiendo la agonía de una elección inminente. Pero justo antes de que pudiera arrastrar a Jorge hacia la salida, una ráfaga de balas atravesó la sala. El caos se desató aún más. Rafael intentó proteger a un grupo de empleados, pero lo que apareció a su lado fue aún más aterrador. Uno de los atacantes, al ver que Rafael lideraba a su equipo, se acercó y le disparó, pero luego en un giro de los acontecimientos, gritando algo que atrapó a todos. «No puedes escapar de tu pasado, Rafael». La sala se congeló. Todos se miraban, incredulidad en sus ojos.
Escape y horror transformaron la atmósfera. Rafael se detuvo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? La voz de Rafael, fuerte en su determinación, ahora era un eco de desconcierto. Las palabras flotaban en el aire como humo en llamas. Pedro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Este ataque no era casual. Había un mensaje oculto y de alguna manera Rafael estaba involucrado. La situación se intensificó. Pedro, sintiendo los ojos de todos sobre él y el rostro de Rafael desencajado, decidió que ya no podía quedarse de brazos cruzados. Sin entender realmente por qué, un impulso lo llevó a desenfundar el móvil que había guardado en el bolsillo. Voy a grabar, necesito saber qué está pasando. Su pulso aceleraba junto con su ansiedad mientras comenzaba a grabar, sabiendo que sus manos temblorosas no cambiarían nada, pero quizás su testimonio lo haría. Mientras las balas seguían sonando, ella apareció, una silueta conocida entre la confusión. Carla, la exesposa de Rafael, con una expresión desafiante. «¿Cuál es tu juego, Rafael?», gritó, interrumpiendo el caos. La sala se quedó en shock total. Las revelaciones desgarraban el silencio y deshacían las piezas de su relación. Pedro sintió que todas las conexiones se rompían. Sin embargo, en ese caos, Rafael, con la mirada fija en su exesposa, dijo: «No es lo que piensas, Carla, tienes que creerme». Pedro no podía procesarlo. Su mente se estaba nublando con información nueva. La tensión alcanzó un punto crítico. ¿Qué lazo unía a Rafael con los atacantes? Las preguntas revoloteaban como aves en una tormenta. La adrenalina corría por sus venas. ¿Podrían salir todos de esto? El tirano tiempo se jugaba con ellos, mientras los secretos se desnudaban. En ese instante, un relámpago iluminó la situación. Rafael y Carla estaban entrelazados en un drama que iba más allá de la crisis. Había un peligro que ni ellos mismos entendían. Todos eran peones en un juego mayor. Las balas volaban. La vida de Pedro, de Rafael y de todos los demás dependía de un hilo delgado. José, un compañero, gritó desde el fondo: «¿Qué hacemos?». La pregunta resonó y en ese fragor, la verdad y la traición bailaban en la penumbra. Cada persona allí tenía un secreto, una conexión. ¿Quién saldría ileso de este caos? ¿Y quién revelaría la verdadera cara de la realidad que se encontraba a un centímetro de ellos? La tensión se volvió tangible, como un hilo que podría romperse en cualquier momento. Las balas volaban, el caos era palpable y el miedo se apoderaba de todos. Pedro apretó los dientes, mientras su corazón latía frenéticamente. Rafael seguía de pie, desafiando a los atacantes, pero había algo que no hacía sentido, algo en su mirada, la combinación de terror y determinación. «Rápido, atrás», gritó Rafael, empujando su equipo hacia una esquina de la sala. Las luces parpadeaban y el eco de los gritos resonaba esporádicamente. En medio de ese horror, Pedro estaba listo para escapar, pero el instinto lo mantenía pegado allí, observando. Entonces, la figura de Carla apareció de nuevo, casi como un fantasma. «Rafael, basta. ¿Qué estás haciendo aquí?», le gritó, su voz desgarrada. La tensión entre ellos era palpable. «No puedes proteger a nadie. Tú eres el responsable de todo esto». Las palabras de Carla cayeron como un balde de agua fría sobre todos. Pedro sintió un rugido en su estómago. Él había estado ahí cuando Rafael le habló de su pasado. Y ahora se preguntaba, ¿era un pasado oscuro el que había traído esta violencia? Rafael titubeó, y en su rostro se dibujó una sombra de pánico. «No puedes decir eso. No es lo que piensas, Carla. No soy un criminal», respondió Rafael, su voz resonando en el bullicio. Pero nadie lo sabía mejor que ella. La mirada de Carla se endureció, y Pedro sintió que el aire se volvía más pesado. La conexión entre ellos era profunda, pero ahora era peligrosa. En el instante en que Pedro se dio cuenta de que la distancia entre ellos tres se había evaporado, un grito desgarrador surgió de la multitud. La imagen de Jorge, aún paralizado contra la pared, atraía la atención.
En un giro, un disparo sonó cerca, un impacto seco. El tiempo pareció detenerse. Pedro miró hacia el lugar de donde había provenido el ruido y vio a Jorge caer al suelo, el pánico reflejado en sus ojos. El grito de Rafael desgarró el ambiente. ¡Jorge! Pero antes de que pudiera moverse, un segundo atacante apareció del lado opuesto, golpeando a Carla con tal fuerza que la hizo caer al suelo. ¡Basta! ¡Nadie se mueve!, gritó el segundo atacante, buscando a Rafael, como si intuitivamente supiera que era el blanco. Era un caos total. Pedro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Aquí la lucha no era solo de vida o muerte, sino de verdad y traición. ¿Qué había detrás de todo esto? ¿Por qué Rafael había traído toda esta furia? Pedro hizo un movimiento, decidido a ayudar a Jorge, pero en ese instante una figura emergió entre la neblina. Era Ana, la asistente ejecutiva de Rafael, con una mirada fija. ¡Basta! «Todos, se acabó», exclamó, y por un momento todos se dieron vuelta para mirarla. Pedro se quedó congelado. Fue Ana, la persona que había estado detrás de cada paso de Rafael, la que ahora tenía una pistola en la mano, un brillo amenazante en sus ojos. «Lo siento mucho, pero esto tiene que terminar aquí». Las balas siguieron volando, pero el arma de Ana apuntaba directamente a Rafael. El aire era denso y el tiempo se estiraba. «Ana, ¿qué estás haciendo?», preguntó Rafael, con lágrimas empezando a asomar en sus ojos. «¿Por qué?». «Porque tú me traicionaste», dijo Ana. Sus palabras eran cuchillos. «Me usaste, y tu pasado no se queda en el pasado, siempre vuelve». Choqueo colectivo. Esos momentos previos a un impacto. Pedro sintió que la realidad se movía, amenazando con desvanecerse. Todo lo que creía saber, cada fragmento de esta historia, cayó sobre sus hombros como un peso mortecino. Rafael, el hombre que había tratado de ocultar su verdad, ahora era el centro de un tormento que le era ajeno y conocido a la vez. Las balas estallaron de repente, y Pedro se dio cuenta de que estaba atrapado en una red de secretos que no comprendía del todo, con cada hilo tirando más y más fuerte. ¿Estaría Ana en el lado correcto? ¿O era ella la que había tramado todo esto? El camino a seguir se tornaba oscuro, y las lecciones sobre confianza estaban a punto de ser aprendidas de la forma más dura posible. Las vidas en juego no solo eran las suyas, sino historias entrelazadas que jamás imaginó. En ese instante, la sala se convirtió en un campo de batalla de traiciones, y el desenlace era incierto. Las balas estallaron de repente, y Pedro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Rafael miraba a Ana, su exasistente, con la confusión dibujada en su rostro. Las palabras de ella retumbaban como un eco. «No soy un criminal», gritó, pero el aire estaba tenso. Nadie sabía qué iba a suceder. Mientras todos contenían la respiración, una sombra se deslizó por entre las puertas. Un hombre alto y delgado apareció, con una máscara que ocultaba su rostro. En su mano sostenía un control remoto brillante. Todo se detuvo. Era como si el tiempo se hubiera congelado. «¡Ana!», gritó el extraño, su voz grave resonando. Ana, paralizada, bajó su arma. «¿Qué estás haciendo aquí? No debiste venir». Pedro sintió su corazón detenerse. ¿Quién era este tipo? «Este es un juego muy peligroso, y tú te metiste en él demasiado profundo», continuó el hombre, sus ojos brillando con desdén. Un sudor frío inundó la sala. «Pero creo que hoy se acaba. Es hora de que todos sepan la verdad». Rafael dio un paso hacia adelante, pero Ana lo detuvo. «¿Qué verdad? ¿Qué estás tramando?». El hombre sonrió, y fue entonces que Pedro entendió. La tensión se acumulaba, una tormenta lista para estallar. «Sabes más de lo que piensas sobre el pasado de Rafael», dijo. Las miradas de todos se centraron en el CEO. Un grito desgarrador surgió de la multitud. Pedro vio a su compañero Jorge, todavía tirado en el suelo, con el miedo reflejado en sus ojos. «No puedes dejar que esto termine así», exclamó Jorge, levantando la vista hacia el desconocido. «Vas a arruinarlo todo». Un silencio helado invadió la sala. «Eso es precisamente lo que quiero hacer», dijo el hombre mientras se reía con malicia. Sus ojos encontraron los de Ana por un breve instante,
y en ese momento, Pedro alcanzó a notar una conexión aterradora entre ellos. Algo en el aire cambió, como si una verdad muy oscura estuviera surgiendo. ¿Eres tú? ¿Eres tú quien ha estado detrás de todo esto?, preguntó Ana, llevándose ambas manos a la cabeza, como si estuviera a punto de desmayarse. No puede ser. Su voz quebrada apenas podía salir. Ese golpe emocional fue demoledor. Una revelación, un giro de la trama, un pasado que se negaba a ser enterrado. Pedro sintió un nudo en la garganta. ¿Qué significaba eso? Y tú, Rafael, pensaste que podías escapar de mí, continuó el hombre, revelando un aire de venganza. Todo lo que has hecho ha sido en vano. Tus demonios siempre te encontrarán. Rafael se puso rígido, sus ojos en blanco, como si le hubieran dado un golpe bajo. La incertidumbre invadía a todos, y el caos estaba a un paso de volverse incontrolable. Un grito de horror llenó la sala cuando el hombre presionó un botón en el control remoto. Las luces parpadearon, y un instante después, una explosión retumbó y el suelo tembló. El pánico se apoderó del grupo. «Salgan rápido», gritó Rafael, pero las palabras apenas eran audibles entre el caos. Pedro se encontró al lado de Jorge y en un instante de claridad entendió. Todo lo que había conocido sobre Rafael, su lucha, su historia, estaban siendo destrozados por una verdad que se revelaba en la forma más violenta posible. Mientras las llamas comenzaban a salir de la sala, un dolor profundo lo atravesó. «¿Qué está pasando?», gritó Pedro, tratando de mantener la calma mientras todo se desmoronaba a su alrededor. La respuesta, la conexión entre Rafael y Ana, se iluminaba de formas que Pedro jamás había imaginado. Las balas caían, las luces destellaban. Una mezcla de emociones, de traiciones y secretos desgarradores comenzaba a formarse en el aire. La verdad era un monstruo que estaba a punto de salir de su escondite, y nadie en esa sala estaba preparado para lo que vendría. Pedro quedó paralizado, mirando cómo el caos se desataba. ¿Qué vendría después? ¿La humillación? ¿Las traiciones? Todo se transformaba rápidamente en un desenlace que nadie había anticipado. Aquí, en este caos, la vida de todos estaba en juego, y el desenlace podría derribar todo lo que creían saber. Las balas estallaron de repente, y Pedro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Rafael miraba a Ana con confusión. Las palabras de ella retumbaban como un eco. «No soy un criminal», gritó, pero el aire estaba tenso. Nadie sabía exactamente qué iba a suceder. Un silencio denso invadió la sala cuando el extraño, con el control remoto en la mano, apuntó hacia Rafael. «Esto va más allá de lo que imaginas», dijo. Con un movimiento rápido deslizó su dedo sobre un botón, y un ruido ensordecedor comenzó a surgir de los altavoces de la sala. La pantalla del proyector se iluminó, revelando imágenes en movimiento, escenas de Rafael en momentos que jamás debió mostrar. Pedro parpadeó, tratando de asimilar lo que veía. Eran grabaciones, no solo de Rafael en reuniones, sino también de él encontrándose con personas en lugares oscuros, intercambiando algo más que palabras. Dinero, documentos. Todo se desenfrenaba ante ellos. El espectáculo asombró a todos. El rostro de Rafael se descompuso. «No, esto no es lo que parece», intentó justificarse, pero su voz se perdía en el horror que llenaba la sala. «¿Te das cuenta lo que está pasando aquí?», dijo el extraño, sonriendo con suficiencia. «Has estado huyendo y ahora tu pasado te alcanza». Pedro sintió un nudo en la garganta. La revelación era más pesada que cualquier bala que pudiera volar en la sala. Las reacciones fueron explosivas. Los murmullos comenzaron a crecer como olas furiosas. «No puede ser. Rafael, ¿estás metido en cosas ilegales?», preguntó Jorge, todavía en el suelo, la incredulidad en sus ojos. Pedro se sintió mareado. Todo lo que pensaba conocer sobre su CEO y colega se desmoronaba. «Es una trampa. No me dejaste otra opción», gritó un Rafael desesperado, su voz resonando fuerte. Ana estaba al borde de las lágrimas, la traición dibujada en su rostro. «¿Por qué no me dijiste?», preguntó, su voz temblorosa, su mirada atravesando a Rafael como una daga. Se sentía como si una nube negra estuviera apretando el aire.
llenando la sala con una pesadez casi insoportable. El extraño, disfrutando del espectáculo, avanzó un paso. Tus mentiras se derrumban, Rafael. Y no solo eso, hay algo más. Se giró hacia Pedro, apuntando con el control remoto. Y tú también tienes un papel en esto. Pedro sintió como si lo golpearan en el pecho. ¿Qué? ¿Yo? La confusión se transformó en terror. No tengo nada que ver con esto. Pero sus palabras caían en el vacío. El extraño sonrió, y aunque en su rostro se reflejaba desprecio, también había un aire de nostalgia. Un recuerdo, una imagen fugaz, el hombre que te ayudó a entrar en esta empresa, el que te dio la oportunidad en este mundo, dijo el extraño, casi burlándose. ¿De verdad crees que era un favor? El tiempo se detuvo. Pedro sintió la incomodidad del sudor en su espalda. ¿Estás diciendo que mi amigo de mi padre? Su mente trató de buscar respuestas. Y entonces, de pronto, las piezas se encajaron con claridad pura. La verdad golpeó a Pedro como un tren en su camino. El extraño no era solo un hombre cualquiera, era parte del pasado familiar de Pedro, alguien que había estado atado a secretos más oscuros de lo que jamás imaginó. «Pedro, no te dejes manipular», gritó Rafael, intentando recuperar un poco de control. Pero el momento ya estaba construido. «¿Qué has estado escondiendo?», cuestionó el extraño, el aire vibrando con tensión, y en ese punto todo cambió. Cada mirada, cada susurro, cada secreto oculto salió a la luz. Solo existía la creciente confusión, los desvaríos y la vergüenza. Las balas volaban sobre sus conclusiones, pero lo que Pedro sintió marcó un antes y un después. La sala se convirtió en un escenario de traiciones y su vida misma, su identidad, estaba siendo desmoronada por verdades que no estaban listas para enfrentar. Miró a Rafael y en sus ojos vio un eco de lo que podría haber sido su propia vida. ¿Quiénes somos realmente?, pensó. El extraño soltó una última frase, como un relámpago en medio de la tormenta. Es hora de que todos enfrenten su pasado. Y con eso, todo lo que creían saber se tambaleó. Las balas llovían, y en ese instante, el caos comenzó a desplomarse como un castillo de naipes, dejando a cada uno de ellos preguntándose si realmente podría sobrevivir a las verdades que estaban a punto de ser reveladas. Las balas estallaron de repente, y Pedro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «Ra», gritó, pero el aire estaba tenso. Nadie sabía exactamente qué iba a suceder. Un silencio denso invadió la sala, cuando el extraño, con el control remoto en la mano, apuntó hacia Rafael. «Esto va más allá de lo que imaginas», dijo. Con un movimiento rápido, deslizó su dedo sobre un botón y un ruido ensordecedor comenzó a surgir de los altavoces de la sala. La pantalla del proyector se iluminó, revelando imágenes en movimiento. Escenas de Rafael en momentos que jamás debió mostrar. Pedro parpadeó, tratando de asimilar lo que veía. Eran grabaciones, no solo de Rafael en reuniones, sino también de él encontrándose con personas en lugares oscuros, intercambiando algo más que palabras, dinero, documentos. Todo se desenfrenaba ante ellos. El espectáculo asombró a todos. El rostro de Rafael se descompuso. «No, esto no es lo que parece». Intentó justificarse, pero su voz se perdía en el horror que llenaba la sala. «¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí?», dijo el extraño, disfrutando del espectáculo. «Has estado huyendo y ahora tu pasado te alcanza». Pedro sintió un nudo en la garganta. La revelación era más pesada que cualquier bala que pudiera volar en la sala. Las reacciones fueron explosivas. Los murmullos comenzaron a crecer como olas furiosas. «No puede ser. Rafael, ¿estás metido en cosas ilegales?», preguntó Jorge, todavía en el suelo, la incredulidad en sus ojos. Pedro se sintió mareado. Todo lo que pensaba conocer sobre su CEO y colega se desmoronaba. «Es una trampa, no me dejaste otra opción», gritó un Rafael desesperado, su voz resonando fuerte. Ana estaba al borde de las lágrimas, la traición dibujada en su rostro.
¿Por qué no me dijiste?, preguntó, su voz temblorosa, su mirada atravesando a Rafael como una daga. Se sentía como si una nube negra estuviera apretando el aire, llenando la sala con una pesadez casi insoportable. El extraño, disfrutando del espectáculo, avanzó un paso. Tus mentiras se derrumban, Rafael. Y no solo eso, hay algo más. Se giró hacia Pedro, apuntando con el control remoto. Y tú también tienes un papel en esto. Pedro sintió como si lo golpearan en el pecho. ¿Qué? Yo. La confusión se transformó en terror. No tengo nada que ver con esto. Pero sus palabras caían en el vacío. El extraño sonrió, y aunque en su rostro se reflejaba desprecio, también había un aire de nostalgia, un recuerdo, una imagen fugaz. El hombre que te ayudó a entrar en esta empresa, el que te dio la oportunidad en este mundo, dijo el extraño, casi burlándose. ¿De verdad crees que era un favor? El tiempo se detuvo. Pedro sintió la incomodidad del sudor en su espalda. ¿Estás diciendo que eres un amigo de mi padre? Su mente trató de buscar respuestas, y entonces de pronto las piezas se encajaron con claridad pura. La verdad golpeó a Pedro como un tren en su camino. El extraño no era solo un hombre cualquiera, era parte del pasado familiar de Pedro, alguien que había estado atado a secretos más oscuros de lo que jamás imaginó. Pedro, no te dejes manipular, gritó Rafael, intentando recuperar un poco de control. Pero el momento ya estaba construido. ¿Qué has estado escondiendo?, cuestionó el extraño, el aire vibrando con tensión. Y en ese punto, todo cambió. Cada mirada, cada susurro, cada secreto oculto salió a la luz. Solo existía la creciente confusión, los desvaríos y la vergüenza. Las balas volaban sobre sus conclusiones. Pero lo que Pedro sintió marcó un antes y un después. La sala se convirtió en un escenario de traiciones, y su vida misma, su identidad, estaba siendo desmoronada por verdades que no estaban listas para enfrentar. Miró a Rafael, y en sus ojos vio un eco de lo que podría haber sido su propia vida. ¿Quiénes somos realmente?, pensó. Las luces comenzaron a parpadear, y de repente una fuerte explosión sacudió la sala. Las ventanas estallaron en mil pedazos, y un humo denso llenó el aire. El extraño se tambaleó hacia atrás, sorprendido. Pedro, atrapado en su propio horror, sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero lo más impactante fue lo que vio luego. De entre el humo, una figura apareció, envuelta en un abrigo largo, con una máscara que cubría completamente su rostro. Las manos de la figura sostenían un dispositivo que chisporroteaba, y una voz resonó entre el caos. «Basta, no lo toques». Era una voz familiar, un eco del pasado que hizo que el corazón de Pedro se detuviera. Era su madre. Estaba allí, en la puerta, su mirada fija en el extraño. «Tú has ido demasiado lejos», gritó, y Pedro sintió que el aire se le escapaba. No podía ser. La madre que había perdido años atrás, la única imagen que siempre había deseado ver. La revelación lo golpeó, sacudió su mundo de una forma que no podía imaginar. El extraño dio un paso atrás, su confianza tambaleándose. «No, ¿no puedes estar aquí? ¿Cómo te atreves?», dijo, su voz temblando de incredulidad. La sala estaba paralizada, los murmullos se desvanecieron, las miradas se alternaron entre la madre de Pedro y el extraño, como un ser humano dividido en dos. «Tu pasado nunca se fue», continuó ella, «y ahora ha vuelto a buscarte». El silencio era ensordecedor. Rafael, Ana, Jorge, todos estaban completamente atónitos. La madre de Pedro había sido parte de un misterio que los había envuelto a todos, y ahora, en medio de la crisis, su aparición lo cambiaba todo. Las verdades ya no eran simples, y el tiempo parecía detenerse. Pedro no sabía qué pensar. La confusión, el asombro y la urgencia de proteger a su madre llenaban su pecho. «¿Qué está pasando?», quiebra su voz. No podía creer que ella estuviera allí, que todo estuviera ligado a un hilo del pasado del que no sabía nada. La sala, en un instante, se volvió un campo de batalla no solo de balas,
sino de secretos que estaban a punto de explotar. La imagen de su madre en peligro era suficiente para hacer que Pedro se lanzara hacia ella, mientras los mundos que conocían empezaban a desmoronarse por completo. ¡Venganza! ¡Todo por venganza!, rugió el extraño, ahora desenfrenado. Justo antes de que Pedro pudiera gritar, un fogonazo de luz iluminó la sala, y el caos era solo el comienzo. Las balas estallaron de repente, y Pedro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Rafael miraba a Ana con confusión. Las palabras de ella retumbaban como un eco. «No soy un criminal», gritó, pero el aire estaba tenso. Nadie sabía exactamente qué iba a suceder. Un silencio denso invadió la sala cuando el extraño, con el control remoto en la mano, apuntó hacia Rafael. «Esto va más allá de lo que imaginas», dijo. Con un movimiento rápido, deslizó su dedo sobre un botón, y un ruido ensordecedor comenzó a surgir de los altavoces de la sala, inundando el lugar con un sonido similar al de una sirena. La pantalla del proyector se iluminó, revelando imágenes en movimiento, y todos los presentes se quedaron atónitos al ver a Rafael en escenas comprometedoras, tratando con figuras sombrías en espacios oscuros. Eran grabaciones, y cada uno de esos momentos ponía al descubierto no solo su traición, sino también secretos de todos. Pedro parpadeó, la incredulidad lo inundaba. «¿Qué está pasando?», pensó. Las imágenes se hicieron más crudas. «Rafael, ¿estás metido en algo ilegal?», murmuró Jorge, todavía en el suelo. Su voz temblorosa llenaba la sala. Todos se preguntaban qué era real. «Es una trampa, no me dejaste otra opción», gritó Rafael desesperado, su rostro descompuesto, pero el aire ya se había vuelto pesado. Ana, la traición le dibujaba lágrimas en los ojos. «¿Por qué no me dijiste?». Los murmullos se multiplicaban, mientras la sala se convertía en un campo de batalla de miradas acusadoras. El extraño, disfrutando del espectáculo, avanzó un paso más, el control remoto brillando en su mano. «Estuviste jugando con fuego, Rafael», dijo con burlas. «Tu pasado nunca se fue, y ahora está aquí, con consecuencias». Sus palabras resonaban como un eco de advertencia. Pedro se dio cuenta que esas verdades no solo involucraban a Rafael, sino a muchos de ellos. Entonces, un fuerte estallido de luz surcando la sala. Todo se detuvo. Una mujer, de pie en la entrada, atrajo la atención de todos. «Basta, no lo toques». Era su madre. En un instante, la confusión dio paso a la locura. Las miradas se dividieron entre la figura familiar que creían perdida y el extraño que había hecho su juego. La sala estaba en un silencio atónito. «¿Mamá?», murmuró Pedro, su voz casi un susurro. El cielo se oscureció en su mente. La mujer que había estado buscando durante años, quien había quedado atrapada en su memoria, estaba de pie allí. La revelación era abrumadora. «No puedes estar aquí», el extraño balbuceó, su confianza desvaneciéndose. La tensión se cortaba con un cuchillo. La madre de Pedro respiraba hondo. «Viniste a buscar venganza, pero este no es el lugar», advirtió, con una calma que contrastaba con el caos. Sus ojos se enfrentaron a los del extraño. Un diluvio de sentimientos cruzaba la sala. Él no era solo un hombre cualquiera. Era parte de un pasado que no podía ignorar. «¿Tu madre? ¿Por eso has hecho todo esto?», preguntó Ana, una mezcla de alivio y enfado en su voz. Toda esta tragedia estaba atada a él. El extraño sonrió, pero ya no era una sonrisa despreciativa. Se sentía como si todo estuviera por desenredarse, y cada segundo contaba. «No fui solo yo. Todos han sido manipulados por el mismo hilo». Y justo cuando Pedro iba a replantear la situación, hubo un crujido, un fuerte estruendo, y las paredes comenzaron a temblar. Pedro sintió como si el mundo de repente se había vuelto en su contra. «¡Salgan todos!», gritó Rafael, tratando de mantener el control. Pero el extraño sacó un dispositivo del bolsillo, y en ese instante todo cambió. «¿Dispositivos?», alguien gritó, y Pedro sintió como el pánico lo invadía. Era una cuenta regresiva que todos podían sentir. El extraño lo miró y rió. «No solo hay balas. Esto terminará hoy y no será solo aquí».
Un rayo de terror se apoderó de todos. El aire se crispó. El tiempo se detuvo. Todo lo que habían creído sobre su vida estaba a punto de ser demolido. Las conexiones entre ellos, lo que los mantenía unidos, se volvió frágil como hilos. La sala estaba a punto de quedar destruida. «Pedro, esto no puede suceder», gritó Pedro, pero la furia interna del extraño había comenzado a brotar. Y mientras la cuenta regresiva llegaba a su fin, un sonido de explosión resonó en el aire. La mente de Pedro se nubló, y antes de que pudiera gritar, una verdad desgarradora se reveló. Pedro ya no sabía quién era, si estaba vivo o muerto, o si su historia había sido un engaño desde el principio. El caos se desataba, y la pregunta seguía flotando en su mente. ¿Qué pasaría ahora? El ruido de la explosión retumbó en la sala como un eco del más oscuro pasado. Pedro sintió que el suelo se movía bajo sus pies, y la imagen de su madre frente a él se volvió una sombra en medio del caos. El aire cargado con polvo y escombros le dificultaba respirar. Intentó concentrarse aferrándose a la figura familiar que, años atrás, había anhelado tener de vuelta. «¡Mamá!», exclamó, sintiendo la angustia arrastrarle de nuevo a su infancia, un tiempo lleno de risas y seguridad. Pero entonces un destello, la figura ansiosa del extraño, se acercó al borde del abismo, con la mirada llena de furia. Pedro, todavía aturdido, no podía comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. «¡Nunca debiste volver!», gritó el extraño, mientras la madre de Pedro respondía con un aplomo que conmovió a todos. «No vine a ceder ante un miserable como tú». Fue en ese instante, cuando la tensión alcanzaba su punto crítico, que todo cambió abruptamente. En un giro sorpresivo, el extraño levantó el control remoto una vez más, su rostro iluminado por una sonrisa aterradora. ¿No lo entienden? Este espectáculo solo está comenzando. Con un solo botón, hizo que un rayo cegador iluminara la sala. Durante un breve instante, el tiempo se detuvo. Entonces, la pantalla detrás de él se llenó de imágenes impactantes. Grupos de personas, rostros asustados, un mapa del edificio. Pedro comenzó a conectar los puntos. Eran imágenes de acciones premeditadas, arrestos, y en el centro de todo, un logotipo que nunca había visto antes. «¿Qué significa esto?», gritó Ana, sin poder contener su miedo. Las conexiones se volvían más confusas e intrincadas. El extraño sonrió, disfrutando del tormento. Todo lo que han estado leyendo en los titulares sobre corrupción, sobre el tráfico de información, está más cerca de lo que creen. Y yo tengo las pruebas. Sus palabras brillaban con una mezcla de divinidad y malignidad. Su vida perfecta no es más que una fachada. Rafael, tu santo nombre es solo un símbolo para encubrir un anillo criminal. El tiempo se rompió como un cristal, y cada suposición que había tenido sobre Rafael se desvaneció. La sala estalló en susurros y gritos. La incredulidad echaba raíces en los rostros de los presentes. «No puede ser», murmuró Jorge, mientras intentaba asimilar la magnitud de la revelación. De repente, un grito rasgó el ambiente. Era la madre de Pedro, su rostro pálido como el papel. «No, no lo hagas. Este es el momento. Detente», suplicó. Pedro sintió un tirón en su corazón. La conexión entre ellos era poderosa, casi palpable. «¿Qué sabes, mamá?». Antes de que pudiera obtener una respuesta, el extraño apretó otro botón y una voz resonó desde las bocinas. «Rafael, te hemos estado observando. Esta es tu última oportunidad. Entrégate y desmantelaremos esta red, o serás el blanco». La sala se llenó de terror. Las miradas cambiaron y la atmósfera se transformó en un campo de batalla emocional. «No tengo nada que ver con esto», gritó Rafael, su voz temblorosa, pero desafiante. «No voy a dejar que me arruinen», mientras la realidad de los eventos empezaba a desgranarse ante él. Pero en ese instante de fricción, Pedro se dio cuenta de que su madre sabía más de lo que dejaba ver. Las palabras de ella nunca habían sido simples. «Mamá, dímelo, ¿qué está sucediendo realmente?». Una pausa, y luego el silencio fue interrumpido por un sonido desgarrador. «Rafael, la verdad es que tienes sed de poder, lo sé. Esa maldad se te ha subido a la cabeza». Todos se miraron paralizados.
El aire estaba cargado de traición, miedo y la inminente amenaza de revelaciones aún más oscuras. Esas palabras flotaron, y algo se rompió en Pedro. La pregunta que retumbaba en su mente ya no era solo sobre Rafael, sino sobre cada persona en esa sala. Él había creído en un ideal, pero ahora, obstruido por tanta confusión, se preguntó: ¿quiénes son realmente? Fue un instante de pura revelación, y cuando el extraño levantó la mirada, un destello de pánico cruzó su rostro. Algo había salido mal. Al dar un paso atrás en su arrogancia, sufrió un golpe inesperado del destino. La puerta se abrió con fuerza, y la seguridad del edificio irrumpió en la sala. Pedro quedó helado. ¿Qué vendría a continuación? ¿Era este el final del remolino al que todos se habían visto arrastrados? La sala estaba a punto de volver a convertirse en caos, y la verdad, la cruda y dolorosa verdad, aún estaba esperando ser revelada. El ruido de la explosión fue ensordecedor, y el caos se desató en la sala. Pedro observó cómo su madre, con una mirada decidida, avanzó hacia el extraño. «Suelta eso. No tienes idea de lo que estás a punto de desatar», gritó, su voz resonando entre el horror que se desbordaba. Las miradas se cruzaron y de repente todo pareció cambiar. Rafael, aún tambaleándose de la revelación, se lanzó hacia adelante. «¡Espera!», gritó, tratando de detener el conflicto. Las emociones estaban al borde y el tiempo parecía jugar en contra de todos ellos. El extraño por un momento vaciló. Fue un instante fugaz, pero suficiente para que la madre de Pedro se acercara aún más. «Este juego que has estado jugando termina aquí», dijo ella, su voz llena de firmeza. La multitud se detuvo, mirando a la mujer que había estado dormida en el pasado de todos. Ana, asombrada, dio un paso al frente, uniendo fuerzas con ella. «Esto no se queda así», agregó, su valentía brillando en medio de la oscuridad. El extraño se dio cuenta de que tenía menos control del que pensó. Pedro sintió una oleada de esperanza. «¿Por qué hiciste esto? ¿Qué quieres realmente?», se atrevió a preguntar, mirando fijamente a la figura que tenía enfrente. Las imágenes en la pantalla comenzaron a parpadear, revelando más verdades que se ocultaban, secretos que debían salir a la luz. «Quiero justicia», el extraño confesó, su voz ahora temblando. «Esta red de corrupción ha estado arruinando vidas. Rafael ha traído el caos a muchas familias, y no puedo permitir que se salgan con la suya». Pero la determinación de su madre creció. «La justicia no se obtiene de esta forma. Si quieres hacer lo correcto, necesitamos unirnos, no dividirnos». Un silencio pesado llenó la sala mientras todos asimilaban las palabras. La idea de unir fuerzas resonó en el aire, y por un momento la venganza perdió su peso. Rafael miró a Pedro, sus ojos llenos de arrepentimiento. «Lo siento, nunca quise que esto terminara así», murmuró. Pedro sintió cómo el nudo en su pecho comenzaba a deshacer, una mezcla de dolor y comprensión. Pero el extraño seguía aferrado a su venganza, y con un movimiento rápido activó el control remoto una vez más. «No cambiaré de opinión, este ciclo tiene que romperse», gritó, pero antes de que pudiera hacer algo, la pantalla estalló en un brillo cegador. Pedro cerró los ojos, sintiendo que todo su mundo se tambaleaba. Un estallido de luz y luego silencio. Cuando abrió los ojos, las luces parpadeaban y los hombres de seguridad estaban en la sala, rodeándolo todo. «¡Fuera todos!», gritó uno de ellos, mientras los demás aseguraban el control de la situación. El extraño fue reducido rápidamente, el control remoto cayendo al suelo. La tensión se disipó lentamente. La sala pasó de un caos total a un extraño sentido de calma. Las sirenas seguían sonando en la distancia y la realidad comenzaba a asentarse. Pedro miró a su madre, sus ojos brillantes con las lágrimas del alivio. «Lo lograste», susurró. «Esto no es un final, es solo un nuevo comienzo», respondió ella. Rafael asintió, aún avergonzado, mientras Ana se acercaba para ofrecerle apoyo. «No podemos cambiar lo que sucedió, pero juntos es posible hacer lo correcto a partir de aquí». Mientras el grupo se reunía, la multitud a su alrededor respiraba en unísono. Pedro sabía que cada uno había perdido algo, pero también que tenían una nueva oportunidad juntos. Sin embargo, en su mente resonaba una pregunta persistente.
¿Estamos realmente a salvo? El desconcierto y la amenaza seguían acechando, y aunque las cosas parecían calmarse, el eco del pasado siempre estaba presente. Fuera de esta situación, nuevas verdades y posibilidades estaban surgiendo, y el futuro seguía siendo incierto. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, pero Pedro no podía sacudirse la sensación de que la historia aún no había terminado. Antes de que te vayas, este es el momento de actuar. Tienes que suscribirte ahora, para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Aplasta ese botón de like ahora para apoyar el canal y alimentar el algoritmo. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir.